Hola, hola, ¿cómo va? Buen mediodía. Aquí estamos, ¿eh? Estamos en Diputado TV, estaba muy atento al segmento de Cantando con Di Natale, con Giorgetti. Hola, ¿qué haces, Giorgetti? ¿Cómo estás, Horacio? Inolvidable, un momento Me único de alegro. mi vida. ¿Qué ¿Cómo le tal? va, Bon? ¿Bien? Bien. Bueno, me alegro. Buen saco, buen saco. Sacardi. Sacardi. Bueno, Es- no sé si bueno o malo, vamos con los títulos, dale, vamos. Títulos en Diputado TV, la reunión conjunta de presupuesto y Hacienda y Energía y Combustibles, que obtuvo dictamen el proyecto que modifica ¿qué? El impuesto a los combustibles líquidos. Y ahí vamos. Títulos, la Comisión de Acción Social y Salud Pública que avanza en diputados, que el proyecto de ley para combatir el Alzheimer y otras demencias. Títulos, Diputado TV, la emergencia del Garrahan y el financiamiento universitario, con el objetivo de dictaminar ambas iniciativas. Los proyectos se van a tratar el próximo martes. Ahí va, ahí estamos. A propósito del Garrahan, hoy acabo de subir algo que llena de orgullo, ni hablar, personal médico, paramédico y el mundo y el universo Garrahan. Sí. Hoy el hospital y su universo logró separar siamesas. Dos niñas unidas al nacer y los cirujanos del Garrahan y todos los equipos lograron exitosamente separarlas. Increíble. Entonces, después, ¿qué me van a contar? Estar haciendo. Ya está. Este- ¿Algo más? Este último título está referido al Senado de la Nación, que tiene los proyectos que ya aprobó la Cámara de Diputados y que la oposición quería intentar tratarlos hoy, jueves, Hoy. para tenerlos listos para la semana que viene. Y en el ¿Y qué va a recinto, pasar? finalmente, en un acuerdo entre bloques, se va a empezar a debatir el martes, ¿Por qué? como decía el Ah, título, porque se van el viernes. porque La se toman semana que vacaciones. viene. de la semana que viene, Para y tratar- eso va a postergar una semana el tratamiento en el recinto. Yo digo, Ya suponete... estamos hablando, perdón, A 15 menos días que más. pueda conseguir una mayoría calificada y vaya directamente la misma semana, lo más probable es que se trate el martes y recién la otra semana, la semana del 27. Vamos a jugar en Puede ir al ciencia recinto. ficción. Sí. Está todo listo para la operación. Todo listo para la operación. Las criaturas están sobre las camillas. Los médicos, es como si pondríamos de pronto, ¿viste? El control remoto y detenés la acción. ¿No? Lo único que no está en tiempo detenido es el corazón y todo lo vital de esas dos criaturas. ¿Qué le decimos a las criaturas? Que esperen una semana porque mañana es feriado, ¿sabés qué? Porque estamos negociando. Y las criaturitas te miran desde la camilla. Los médicos de pronto se desperezan Ujú. y como no les importa la letra chica que están negociando, manos a la obra, porque la salud de esas dos criaturas corría de riesgo de vida. ¿Cuándo van a entender aquellos que están tan lejos de la vida, aunque hayan tomado el café con leche de la mañana, vean sus hijos gritar, emocionarse? ¿Cuándo lo van a entender? Que hay otras urgencias en la Argentina, además del Fondo Monetario. De hecho, Digo, la ley se llama emergencia, ¿no? pero digo, una emergencia, Pero ya sabemos lo que es una emergencia. Hay una cuestión de los tiempos parlamentarios. No A veces no jodas. Yo coinciden estoy con muy las grande. urgencias de la sociedad. Yo soy un peleador de la democracia, un peleador de la república, de los poderes de la república. Joder, ¿a qué hay que esperar? Pero bueno, la oposición no tenía los votos ¿Qué para hacerlo. oposición y oposición? No tenía ¿Qué los votos para oposición? hacerlo esta semana. 6 palos por mes, 9 palos por mes. ¿De qué estamos hablando? En Bon, tranquilo, estás en Diputado TV, tranquilo. ¿No es cierto? Tranquilo, en Bon. ¿Cómo le va? ¿Bien, Giorgetti? Muy bien. Me encantó. Bueno, ¿me contás en la emergencia tecnología, innovación y compañía? ¿De qué se trata? Tengo para contar lo del fentanilo que vemos. Bueno, entonces, alto. ¿Qué es los dos dictámenes de emergencia nacional? El dictamen de mayoría, la comisión, Todo lo que- combatir el Alzheimer. Todo lo que pasó ayer son las No, emergencias. claro.
El raíz de comisiones que tuvimos ayer estuvieron dictaminando la emergencia. ¿Escuchaste lo que acabo de Es decir? linda palabra. Una- Raíz. Raíz. El- Con la pinto. La super El sí, raíz. porque fueron una tras de otra. Sí, sí, Claro. lo entiendo. Sé que lo que No significa la ralí, palabra. sino No, raíz. raíz. Raíz, con D Muy final. bien. Exactamente. Ah, Se aprobó otra emergencia. Venimos de emergencia en emergencia. El país está en emergencia. Impulsada por la oposición, en este caso la emergencia de ciencia técnica. Acabo de utilizar esa palabra. Voy a hacer una mesa redonda el último lunes de este mes. ¿En Titulé dónde? En el Centro Cultural de la Cooperación. Muy bien. Gratis y todas esas cosas. Un lindo lugar. Con Raúl Timerman y Félix Kraus. País urgente. Hay un país urgente. Van a hablar ¿De de qué? panorama político con Raúl. País urgente. País urgente. Ese mismo día cumple 80 pirulos. Así que. Muy bien. Bueno, y entonces, emergencia en Company. Bueno, una de las otras emergencias que está impulsando la oposición, y tuvo dictamen ayer, emergencia de ciencia técnica, y después estuvieron los proyectos de los gobernadores. Hemos hablado mucho de los proyectos de los gobernadores. Uno que modifica... ¿Cuál es el más urgente de la- los gobernadores? Que le pasen el ATN. Uno, y que se coparticipe de otra manera el impuesto El a los tema de com- combustible. el impuesto a los Y combustibles. los ATN, ¿no? Claro, el Y los ATN. ATN. Sí, Estamos sí. hablando de los fondos de las provincias, que bueno, las provincias también dicen necesito los fondos para sostener las infraestructuras de cada uno de No, los toda la distritos. ruta tan rota. Sí, a raíz de economías la Estamos falta, hablando también de la vida de la Las gente. sí, a economías raíz de la falta regionales de están fondos hechas para obra pelotas. pública o todo lo que le venía Totalmente. girando el gobierno, Totalmente. necesitan fondos de otro lado. ¿no? A veces suena frío hablar de que se están discutiendo fondos, se están discutiendo, Sí, se discute guita. pero acá es guita, es las presupuesto. provincias y, Y y más la ahora política en se hace con campaña, plata. ¿no? También. Hablando de campaña, ¿hoy el presidente habla en La Plata? Hoy Debiera habla hablar en La Plata. El Teatro Atenas. Nos No comentaba sé. Mauricio en la calle 13, si mal no escuché. Ahora va a ser la Mauricio, pero segunda. Mauricio está en Qatar. No, Mauricio cantando nuestro Nuestro querido prestigioso Mauricio. Esta, entonces va a ser la segunda incursión de presidente de la Nación en la provincia de Buenos Aires Va en a términos de poner banderas. campaña, ¿no? Claro. Estuvo en La Matanza hace una semana Tal cual. con ese... Ahí tuvo 4 minutos. El jueves pasado. 4 Sí, minutos a la bandera y se no, fue. no, broma. Exacto. Pero digo, hoy va a ser un acto. Hoy va a haber un acto. Un acto. ¿Cuánta gente hay que llenar eso? 1000, Sí, 1500. recién estaba viendo que no va a ser el único orador, pero va a ser el que cierra. Hoy el vi que presidente Esper Javier se Milei. encabeza la lista de diputados bonaerenses. Exactamente, lo Él confirma. sueña con ser gobernador, Esper. Y a él sueña y, por lo que comentan en Casa Rosada, Lo es quieren del como agrado del gobernador. presidente esa opción. ¿Cómo? Esa opción cuenta con por lo menos el visto bueno del presidente en Pensá principio. que estaban tan en veredas tan opuestas, se decían de todo. Primero fueron socios, bueno. después estuvieron en veredas separadas y ahora están en el mismo Cuando camino. llegaron a la Cámara de Diputados era el bloque Milei a la Libertad Avanza y el bloque José Luis Pereira Avanza Libertad. Qué bárbaro. Era Yo me acuerdo, muy Esper parecido. había llegado con un partido de un hombre que muchas veces se lo sacaba acá, un hombre muy ligado a Seineldín y compañía, ¿cómo se llamaba? Que le había sacado el sello del partido. No me acuerdo. Bueno, lo cierto es que Un hombre muy ligado a los carapintadas. esta Gómez proyección... Centuriones. No, Gómez No. Centurión no. Gómez Centurión estuvo ligado, pero no me refiero a Gómez Centurión. No, digo, esta proyección de candidatura a legislador, obviamente todo indica que es un puntapié como para Sí, claro. avanzar después como candidato a gobernador, ¿no? Bueno, otros especulaban ayer, ustedes que saben mucho de política, que Sergio Massa, alguien decía, no, porque Massa en el 27 va a ser gobernador. Ayer habló por teléfono, una radio dijo, yo no voy a ser candidato. Desistió a su candidatura. nada. En otra cosa, La colega Sí. Rosario Ayerdi. está en Dijo otra que no- cosa. No, que lo no va a hizo ser yo lo escuché por radio con Borroni, También. Sí, Bueno, con puede Bordoni ser. una conversación telefónica. con Borroni El, telefónico. eh, ¿Usted habló alguna suele vez con pasar, Massa? ¿Usted habló alguna vez con Massa? fue presidente de la Cámara de Diputados, sí. No, le pregunté Y si fue alguna- diputado mucho tiempo antes, sí, hablé con Massa. ¿Por qué? ¿Habló con Pregunto Massa? una cosa, él me dice otra. Me Le desorienta. dije Voy a sí, poner el GPS de nuestro diálogo. sí, Sí. fue diputado muchos años, después presidente de la Cámara. Y tenía diálogo. Teníamos con usted. trato con los periodistas, sí. Y siempre lo que decía era más o menos, o te pedía off the record. No, todos hacen off the record en los pasillos. Sí, se dice off the record, ¿no? Sí, una charla más informal. Sí. No es nada. Yo creo que hay un tinte de sospecha de un off the record y Ayer por primera Son vez hace naturales mucho en nuestra tiempo profesión, ¿o no? fui a un lugar, cerraron la puerta, éramos 5 o 6, un lugar muy importante.
Importante porque pasan cosas allá en ese edificio. Cerraron la puerta y me desmintieron. Dijeron, esto es... Hace mucho tiempo que no me lo decían. Esto es off the record. Off the record. Dije, tratatí, ¿Te pidieron el celular? El celular lo tuve que dejar abajo. Ah, entonces era off the record. No importa, el celular me pidieron, cuando subí a ese edificio, me dijeron, celular En una cajita. en una caja. Claro. Y el celular, cerraron y subí sin En celular. aviso no, ¿Cómo? nunca me sucedió en un off the record. Sí, Pero sí, depende, sí, depende, claro. depende de dónde va. Ustedes van a lugares No, yo más fui a picantes. un edificio No, común que está muy Hay cerca de muchos acá. lugares, sí, sí. Está muy cerca de acá. Está muy cerca de acá. No, es interesante el uso del off the record porque, por ejemplo, la historia de la prensa norteamericana tiene Contame. el doble uso. Está el off the record y el off the record. Eso me interesa, no lo Que sé. es cuando vos hablas con un funcionario y te dice esto es off the record, que no podés utilizar nada. Y no es lo el- mismo off. No lo puedes el off the utilizar. record El off podés lo puedes usar. utilizar. Puedes utilizarlo sin decir la fuente. Podés usarlo sin nombrar a la persona Ah, qué interesante. y aparte podés usarlo, ese es el sentido del off the record para empezar una investigación, para Tal cual. empezar a atar cabos. Pero el off no sabía. El eso. off es simplemente que te lo cuentan, Y sobre te todo en la olvidás. política norteamericana, es para tener un escenario. Un contexto. Que vos en algún momento por ahí como análisis lo podés usar, ese escenario, pero no podés nombrar a la persona o mencionar de dónde Es proviene. muy interesante. Y recordemos que el off the record en los Estados Unidos llevó a la caída de Nixon, Watergate. el Watergate, Claro, exactamente. claro, Washington Post, Bueno, totalmente. dos grandes Bob periodistas. Woodward. exactamente. Bob Woodward. ¿Lo conociste, Bob? Bob Woodward. Leí dos libros fabulosos. ¿Cuál? Uno se llama Miedo y otro se Pero llama ahí le- Rabia. Miedo lo compartimos. ahí también sí, le sí. preguntaste De si lo había- Donald Trump. El miedo lo compartimos ese La libro, presidencia sí. de Donald Trump, la primera. Hablando de le Donald preguntaste Trump. otra cosa, igual, ahí no me... Ya está. Cállate. ¿Qué quiere este niño? Está Bueno, pícaro hoy. hoy está muy pícaro. Digo, hablando de Trump, se va a reunir con Zelensky, Entre hoy con Putin en Alaska. en Alaska. En El Alaska. tipo quiere Cruza vender, ya caminando. no sabe cómo vender Alaska. Exacto. Y en estas horas, en las próximas horas, el presidente Zelensky va a tener un diálogo con Milei. ¿Para? Bueno, hay un diálogo que está pendiente y que lo van a concretar hoy. No se sabe si va a ser antes o después de la reunión con Putin y... Quedó en segundo plano, ¿no? Quien me En el dijo tema que Ucrania. quiere la paz es la diputada Lemoyne. Ella desciende de ucranianos. Sí. Por bien. eso también está tan preocupada por la Pero paz bueno, en sí, la claro, región. Está bien. Claro. Bueno, volvemos a nuestra patria. Muy bien. ¿Qué me sugiere, productor? Bueno, ahí estamos. ¿Yo tengo puesto esto o no? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? No. ¿Vamos con fentanilo? Vamos. Pero necesito el tape de Alejandro Ayala, uno de los familiares de las víctimas del fentanilo, dolorosamente. A ver. También necesitamos del apoyo del kirchnerismo, necesitamos el apoyo de todo el bloque de todo el recinto para que esto se pueda esclarecer, porque eso no significa que una persona haya hecho las cosas mal, todos son responsables. Entonces necesitamos que den con los responsables principales y que el resto de los diputados o el resto de los políticos o los funcionarios públicos puedan llevar esto adelante como una política sanitaria que corresponde. Hay encubrimiento total. Hay un encubrimiento total por parte de los intereses. Acá hay un interés político, hay un interés por parte del narcotráfico, hay un interés por parte de personas que no quieren que hablen y nosotros mismos como familia nos sentimos silenciados. Nos quieren callar. Nosotros no nos vamos a callar, vamos a ir hasta las últimas consecuencias. Al principio del recinto esto se trató primero a las 1 de la tarde, se les negó seguir avanzando la votación y al final del recinto los diputados no apoyaron esto, se pararon y se fueron. Pero sabían previamente que esto tenía que ir a votación y se tenía que seguir avanzando. Es decir, que pasó una semana, siguen aumentando las víctimas y todavía no siguen haciendo nada. Sí, es uno de los principales objetivos de este proyecto de resolución, es crear un comité que investigue los procesos y que sea claro para que toda la ciudad, para que todo el país se entere de lo que está sucediendo. Es algo que tiene que tomar
una conciencia social en absoluto, no tenemos que esconder absolutamente nada en esto, por eso mismo nosotros estamos acá, para no esconder lo que está sucediendo y ser frontales en esta tragedia, la tragedia más grande de la salud pública argentina. Nosotros ahora estamos esperando respuestas a futuro para ser partícipes en este proyecto, que suponemos que van a estar vinculados todo el recinto, todos los diputados van a llevar adelante esta idea para que se pueda investigar, para que se pueda hacer transparente y que a futuro también el fentanilo tenga un control estricto sobre su uso y que no sea desviado al mercado negro o no tenga un uso inadecuado. Es muy difícil este tema, además de ser doloroso, y habla un familiar, porque además es impredecible, no sabes dónde está la ampolla. Después hablamos de responsabilidades, las técnicas, las científicas y las políticas, porque según lo que escuché hoy a la mañana, hay intereses de negocios, uno que quería comprar una cosa, otro quería vender otra. Bueno, vamos a ver qué dice el diputado Shetling. Muy interesante, a ver. Es la crisis, digamos, de contaminación de medicamentos más grave que ha tenido la Argentina en su historia, aún en la época pre-ANMAT, y ustedes saben que el ANMAT aparece en los 90 a partir de la contaminación del propóleo por un anticoagulante que generó muertes en ese momento. Se crea el ANMAT en ese momento y a partir de ahí la responsabilidad de controlar, y que los argentinos tenemos. ANMAT es una institución muy prestigiosa en la Argentina, internacionalmente también, y tenemos la tranquilidad los argentinos cuando compramos un medicamento o cuando nos inyectan un medicamento, que ese medicamento está controlado. Bueno, esto ha roto esa lógica, y esa lógica debe volver a la normalidad. Nosotros tenemos que tener, los argentinos, esa tranquilidad de que los medicamentos que usamos, los alimentos que consumimos, tienen un control, y ese control es efectivo. Y por eso es tan importante llegar hasta las últimas consecuencias. Así que hoy sacamos un dictamen, todos los bloques, porque había pedidos de informe de cada uno de los bloques. Se hizo un solo dictamen, ese dictamen ya pasó a la presidencia de la Cámara para que se eleve tanto al Ministerio de Salud de la Nación, al doctor Lugones, como al ANMAT, para que nos den la explicación clara de qué pasó, por qué pasó y qué hicimos mal para que estas cosas pasen en la Argentina, y cómo hacemos para que nunca más vuelvan a suceder. Porque la verdad que es una catástrofe sanitaria lo que hemos vivido, de magnitudes impensadas, casi 100 personas contaminadas por un problema de contaminación en un laboratorio, cosas que no deberían pasar en la Argentina. Bueno, en este mismo tenor y a propósito, la diputada Giudice dice lo propio. A ver. Todavía están acá, son los representantes de 4 víctimas que murieron por el fentanilo contaminado. Tuvimos una reunión muy conmovedora porque cada familia tiene un dolor y realmente una preocupación, que están pidiendo justicia, y esa justicia no llega, y por eso nosotros pretendemos que se investigue desde el Congreso y que se impulse la comisión investigadora, porque no solo es el fentanilo adulterado o un error o un complot, como quiere decir el dueño del laboratorio, sobre una medicación. Es también una hipótesis que se abre sobre vinculaciones con el narcotráfico y el lavado de dinero. Parte de mi enojo en la sesión, cuando terminamos la sesión y el bloque kirchnerista se levantó, fue porque durante la sesión, que fue larga, yo acepté demorar la votación porque yo tenía 2 expedientes, uno que era la creación de la comisión investigadora, otro que era un pedido de informes, y quedamos en el recinto en unificar ese pedido de informes para poder votarlo al final de la sesión. Ahora, evidentemente, se dieron cuenta que fue un error no haber accedido a eso y proponen hacerlo mañana en la Comisión de Salud. Yo no tengo problema en que se unifiquen los pedidos de informes porque hay varios diputados de otros bloques que lo presentaron, pero la verdad que ya es tarde porque era el momento de hacerlo en el recinto. Era simplemente unificar los proyectos y votarlos y no hacer el papelón de darle la espalda en el medio del recinto a un tema tan grave que al día de hoy ya reúne 90 muertos. Todavía no he tenido ninguna comunicación del presidente de la comisión, veremos mañana qué nos plantean. Yo por supuesto, voy a estar de acuerdo en que se vote mi proyecto de pedido de informes y voy a seguir insistiendo para crear la comisión investigadora. Y también para que se trate otro proyecto
otro proyecto que presenté en el día de ayer con todos los bloques para la trazabilidad de este tipo de medicamentos que, de acuerdo a la causa y a lo que dicen los familiares, no presenta un obstáculo en la investigación. Entonces, bueno, también vamos a empezar a tratar proyectos que no solo busquen hacer justicia con lo que pasó, sino que tratemos entre todos de que no vuelva a pasar. Bueno, ahí está la diputada Judith. ¿Puedo hacer un comentario antes de irme? De luego, cuando regresemos, voy a hacer un comentario técnico televisivo. Si me lo permite, director. El registro de grabación recién de la diputada, de uno de nuestros compañeros, más allá de la nota periodística, es excelente. El registro documental y fotográfico, 10 puntos. Hace mucho tiempo que no veía una imagen tan impecable. Muchas gracias. Estás en Diputado TV. Vamos y venimos. Plenario, de lunes a viernes, 15 horas. Pasos perdidos, de lunes a viernes, 16:30 horas. ¿Qué se vota este año? El domingo 26 de octubre se realizarán elecciones legislativas para renovar parte del Congreso de la Nación. La Cámara de Diputados se renueva por mitades cada 2 años. Este año se elegirán 127 diputados. La cantidad de bancas asignadas a cada distrito se determina en función de la población de cada provincia, asegurando un mínimo de 5 diputados para aquellas con menor cantidad de habitantes. En tanto, el Senado está conformado por 72 integrantes y cada 2 años se renuevan por tercios. Este año finalizan su mandato 24 senadores que fueron electos en 2019. ¿Qué elige cada región en la elección nacional? Región Noroeste, NOA. Jujuy renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Salta renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Catamarca renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tucumán renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Santiago del Estero renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. La Rioja renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Región Noreste, NEA. Formosa renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chaco renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Misiones renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Corrientes renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Región Cuyo. San Juan renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. San Luis renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Mendoza renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Región Pampeana. Santa Fe renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. Entre Ríos renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados.
Córdoba renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. La Pampa renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Buenos Aires renueva 35 bancas en la Cámara de Diputados. Ciudad Autónoma de Buenos Aires renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 13 bancas en la Cámara de Diputados. Región Patagónica. Neuquén renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Río Negro renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chubut renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Santa Cruz renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 diputados nacionales. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Elegí prevenir. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Claro, ahí estamos. Si estás siguiendo el hilo de nuestro querido quórum Diputado TV, veníamos escuchando tanto a Jetlin como a la diputada Giudice hablar de esta historia del fentanilo. Nuestro querido compañero Giorgetti ha trabajado con algunas placas para poder subrayar de qué se trata. Vamos, Marcos. Exactamente. Estaban hablando en lo que fue la reunión de Comisión de Acción Social y Salud de este miércoles por la mañana, donde se convocó de manera bastante
repentina, no estaba en la agenda del día miércoles. En las últimas horas del martes se convocó. ¿Qué se puso en el temario? Bueno, los pedidos de informe por el tema del fentanilo contaminado. Había estado en la sesión de la otra semana, recordemos, cuando la diputada Giudici había pedido tratar sobre tablas un apartamiento para su proyecto de creación de una comisión investigadora sobre el tema. En este caso, en la Comisión de Acción Social y Salud tenían giro únicamente los pedidos de informe, por eso se pusieron a consideración y había de distintos bloques. ¿Qué se hizo? Se unificaron en uno solo. Había pedido de informe de Pablo Yelin, de la diputada Victoria Tolosa Paz y también de Silvana Giudici. ¿Cómo quedó este pedido de informe? Extenso pedido de informe. Son 26 preguntas, Horacio, que se le hacen al Poder Ejecutivo Nacional a distintas áreas por esta tragedia del fentanilo contaminado. Hice un resumen de las que me parecieron que se podían destacar en este extenso pedido de informes. Cantidad total de casos confirmados, probables y sospechosos asociados al uso del fentanilo contaminado. Es la primera pregunta que aparece en el pedido de informes. Ayer la diputada Tolosa Paz, y después también lo dijo Pablo Yelin en otras comisiones, dijo que 45.000 personas habían recibido fentanilo contaminado. Recordemos que hoy son cerca de 70 los muertos. Sí, cerca de 100. Está confirmado en los últimos reportes cosa, de la justicia. Lo digo con el dolor que representa la incertidumbre, porque no es... La muerte es la muerte. Sí. La muerte es la muerte. Sobre todo si no la buscas. Te van a curar y te matan. Digo, la incertidumbre de lo que viene, porque dicen que han multiplicado esas ampollas tanto como está circulante. Entonces, yo recordaba hoy, ¿te acordás? Recordábamos otro escándalo también de un laboratorio en la década del 90 con el propóleo. Con el propóleo, y mucho antes también con un alcohol etílico vinculado con un vino, pero el propóleo también fue un escándalo. Sí. Alguien tiene que poner cartas en el asunto, porque yo veo que hay una discusión, el ANMAT sí, el ANMAT no, pero mientras tanto muere la gente. Bueno, hay muchas cuestiones, las que está mencionando, que están abordadas en este pedido de informe. Hoy lo escuché al dueño del laboratorio hablar con una radio. Y da argumentos de sabotaje, de sospecha. Él cree que le están tendiendo una cama porque... Claro, la pregunta es ¿dónde están los organismos de control? Claro, exactamente. ¿Dónde están? Ahí está subrayado. ¿Dónde están? Porque el laboratorio puede hacer lo que quiera. Pero si no hay organismos de control... Pero plenamente. ¿Cuál? Esta partida, de tal número a tal número, se saca del juego. Sí, y además de los organismos de control, los empresarios van a estar también... ¿No es están cierto? en el foco. No, y frenar todo el circulante que hay. Pero solamente porque el fulano dice, no, a lo mejor el jefe de... Mano, en el mientras tanto hay vidas. ¿Hoy cuántas muertes hay hoy? Cerca de 100. Cerca de 100, confirmadas. Uno es un montón. Uno siempre es un montón. Sí. Segunda parte de las preguntas. Veníamos de la cantidad, la pregunta de la cantidad de casos confirmados. En este caso se pregunta el número total de fallecimientos confirmados con detalle de edad, sexo, comorbilidades, situación clínica previa en general, para tener un punto de partida de los datos exactos de lo que tiene que ver ya con las muertes totales. Y también se hace foco, obviamente, uno de los primeros, las primeras preguntas, ya pensando en el accionar de los organismos de control. ¿Qué acciones tuvo la ANMAT desde los primeros casos? Se pregunta. Y la siguiente pregunta, se pide informes sobre la identificación completa de los medicamentos y lotes contaminados. Aquí ya sí, con lo que decías, Horacio, de que no es solamente que pero volvemos una pequeña también a la reflexión de Martín. ¿Quién controla?
¿Quién controla? Pues mientras tanto, digamos, estamos acá hablando de proyectos de ley. Todos sabemos cuánto tarda un proyecto de ley en aprobarse y todo. Mientras tanto... En el mientras tanto, Claro. ¿cómo es Sí. el tema del ANMAT? Porque está la pelea, que el señor Susanega dice una cosa, que el otro dice otra cosa, pero el mientras tanto, ¿quién Sí, nos cuida? ¿Quién controla? va a tener, Claro. van a tener que aparecer todas estas cosas también. Estado de habilitación de A ver. HLB Pharma y Ramallo Sociedad Anónima. Estamos hablando de los laboratorios indicados en la trama de la confección de este medicamento. Listado completo de expedientes, inspecciones y sumarios iniciados por ANMAT contra HLB Pharma y Ramallo Sociedad Anónima. Aquí sí van a aparecer a ver hasta dónde llegó la ANMAT y qué informes hizo, en qué momento los hizo, porque es importante también saber, en caso de que la ANMAT haya hecho algún tipo de documento sobre estos laboratorios, en qué momento, si fueron hechos en tiempo y forma o con suficiente tiempo como para anticiparse a la situación actual. Y por último, también pensando en los empresarios, composición societaria, autoridades, apoderados y accionistas de HLB Pharma, Ramallo Sociedad Anónima y la droguería Alfama SRL. Todo esto contenido en un pedido de informes que se ha unificado, que tiene como inicio proyectos de diputados de Unión por la Patria y también del PRO, más de 26 preguntas exactamente, pero con algunas con una profundidad que van a dar informe importante sobre el tema. En caso de que llegue, lo último, Pablo Schellin, al cerrar la comisión, el presidente de la Comisión de Salud, dijo que el pedido de informe se iba a trasladar a la presidencia para que se agilice y se le dé un carácter de urgencia al traslado al Poder Ejecutivo para que dé las respuestas. Yo agradezco tener y compartir con ustedes esta pantalla que en estos momentos está muy vista. Acabo de recibir, porque alguien nos está viendo, de diferentes ciudades del país. Y me dicen, en mis cuentas, Horacio, el propóleo era un producto homeopático. El fentanilo es un analgésico fuerte que está en el sistema de salud público. Es Y un privado opiáceo. es mucho peor. Claro. Y me recuerdan también otros que hablan de otro lugar. ¿Te recordás, Horacio, del vino Soy Cuyano, en la década del 90? Claro. Alcohol metílico en exceso. Tal Era cual, eso. tal cual. Bueno, nos están viendo, gracias, y pensemos juntos en voz alta. Y ojalá aquellos que tienen la responsabilidad actúen en consecuencia. Comentamos que Silvana Giudici había hecho ya un par de intentos en el recinto por avanzar con Ah, una ¿sí? comisión investigadora. ¿Y? No estaba en el temario de la sesión, no tuvo el tratamiento en esas oportunidades, pero hoy se apareció otro proyecto para que hoy ¿De del quién bloque es? Democracia para Siempre, Pablo Juliano, para crear una comisión investigadora. Empiezan otra vez a componerse distintos proyectos que van hacia el mismo lugar, de distintas Para bancadas. llegar al fondo de la Empiezan cuestión. a aparecer y van sumando voluntades. Veremos si esto también se encamina el tema de crear una comisión. Por ahora está el pedido de informes aprobado en Comisión de Salud. Bueno. Vamos con tu tema, querido Martín. ¿Cómo no? Hablamos de, vamos a cambiar de tema, hablamos de petróleo, provincias productoras Hidrocarburos. de hidrocarburos, proyecto de la diputada Ana Clara Romero, del PRO Chubut, presentó un proyecto que tiene que ver con un objetivo concreto, que es crear un régimen de reparación histórica y fomento para el desarrollo de las provincias hidrocarburíferas. ¿Cuál es la idea central? Bueno, es compensar los impactos económicos y el desarrollo derivados de estas políticas energéticas, de desafíos actuales que afectan al patrimonio hidrocarburífero de cada una de las provincias, ¿no? Es decir, lo que propone de alguna manera es fomentar la inversión en obras de infraestructura, el desarrollo productivo, social, ambiental y de alguna forma permitir que en esas jurisdicciones se pueda viabilizar la reconversión productiva de las economías regionales. Básicamente, cuando deja de haber una producción, bueno, ¿qué pasa con ese espacio que deja la zona ya no en producción, ¿no? Por ejemplo.
Y lo que propone es crear un fondo especial, un fondo federal de desarrollo para la reparación. Estamos hablando de reparación, como decíamos, ya sea después de actividad o en actividad por daños ambientales, por ejemplo, en donde pueda haber un fondo con carácter de asignación específica de un fondo fiduciario destinado a financiar estas obras de infraestructura para mitigar impactos de tipo social, ambiental, etcétera, como decíamos recién. Bueno, y el financiamiento básicamente que va a estar dado por distintas vías. Los diputados, a partir de lo que plantea mi ley de amurallar el déficit cero, se cuidan ahora también siempre de plantear, bueno, cómo se sustenta este fondo, de dónde sale el dinero. La diputada Ana Clara Romero plantea como alguna de las fuentes de financiamiento, son varias, entre ellas con asignaciones específicas anuales del presupuesto nacional, con un porcentaje de la recaudación de impuestos nacionales, con aportes provenientes de la renegociación de concesiones hidrocarburíferas, bueno, aportes de distintos presupuestos que tienen que ver con el manejo de la producción hidrocarburífera en la Argentina. Horacio. Es bueno, un poco la propuesta este es el tema, ¿no? esta para las zonas de provincias petroleras, ¿no? Bien. Bueno, el tema enfermedades cerebrales. A ver, dame los tapes, tanto de Manes como de Jetlin, y los colegas van a decir lo propio. A ver. El Alzheimer es una condición que afecta la dignidad y la memoria de una persona. La memoria pierde las facultades cognitivas, el funcionamiento diario y cambios de conducta. Esto afecta a 500.000 de argentinos, más el entorno familiar. O sea, estamos hablando de una problemática de 2 millones de argentinos. Es un gasto, no es es una inversión, no es un gasto. Argentina gasta hoy 2.500 millones de dólares en esta problemática y no tiene ninguna estrategia. Una estrategia es una inversión, es reducir el gasto y además es potenciar el cerebro de una sociedad que es la economía del siglo XXI. O sea, que estamos hablando de salud y de economía. La salud hoy ya no es solamente enfrentar una enfermedad, es crecimiento económico, es cohesión social, es trabajo, es educación. O sea, la salud hoy es parte importante del crecimiento económico. Todas las personas, primero es una prevención, 40% de las personas con demencia podrían ser, el 40% de esta problemática podría ser prevenido de las demencias, haciendo ejercicio físico, bajando el colesterol, teniendo la glucemia en límites normales, no teniendo sobrepeso, teniendo relaciones sociales, durmiendo bien. O sea, hoy podemos hacer prevención y además coordinar todo el sistema de salud argentino para la detección temprana, para el tratamiento, para también el abordaje de los familiares que tienen aumento de toma de psicofármacos, estrés, ansiedad. Es una problemática que engloba a toda la familia. Así que lo que hay que hacer es una estrategia nacional para prevención, diagnóstico, tratamiento y acompañamiento de los familiares. No hay estado Manes diciendo lo propio. Jetlin también opinó sobre Alzheimer. A ver, y dijo... La verdad que gracias al emplazamiento que hizo el cuerpo, hoy pudimos hacer esta plenaria que nos debíamos, que era la plenaria con presupuesto y salud y acción social. Salud ya había tratado este tema en reuniones informativas y había dado dictamen también y ahora volvemos a dar de este dictamen. Ratificamos la necesidad de que esto vaya al recinto, se transforme en media sanción, vaya al Senado y se transforme en ley. Las demencias son una problemática que está claramente relacionada con la edad. En la medida que las poblaciones envejecen, la posibilidad de tener cada vez más demencias es un hecho. Si bien es verdad que también el Alzheimer y las demencias se pueden prevenir, y gran parte de la prevención de estas enfermedades, a pesar de que la gente no lo sepa, son cosas sencillas, tiene que ver con la misma prevención que hacemos cardiovascular, o sea, la actividad física, bajar el colesterol, controlar los parámetros cardiovasculares, disminuyen el riesgo claramente de demencia, casi el 40% de las demencias se pueden prevenir. Además de esto, otros temas como son la audición correcta en las edades mayores, cuidar el tema de la audición, el tema de la soledad de los adultos mayores, o sea, tener a nuestros adultos mayores acompañados, a nuestros abuelos, en compañía de la familia, estas cosas, y mantener un contacto social, lo mismo que por supuesto los estudios, la formación, todas estas cosas son cosas que previenen y bajan el riesgo de demencia. Entonces, bueno,
lo que esta ley hace básicamente es esto, es poner en agenda pública este tema, crear el programa e intenta de esta manera llevar estas medidas preventivas a todos los argentinos y argentinas, que como ustedes saben es una población que está envejeciendo. Los argentinos, nuestra natalidad ha ido en descenso, ha bajado casi un 30%, y bueno, cada vez tendremos más argentinos mayores y tenemos que prepararnos para cuidarlos. Bueno, ¿qué podemos decir sobre esto? Tiene Además de dictamen, del padecimiento de Alzheimer. Un proyecto para la detección temprana y la protección de Alzheimer y las demencias. Mani sabe mucho de esto, ¿no? Exactamente. Sí. Y Guilletin también, pero Mani trabaja mucho sobre También esto. avanza después de lo que fueron los emplazamientos en el recinto de la semana pasada. Y queda listo para el tratamiento ahora, para darle media sanción. Humanizándolo, más allá de ponerle el título. Claro, se popularizó para aquellos que a lo mejor no tienen tanta presencia con el de la novia, como el que hacía Norma Leandro y... El hijo de la novia. El hijo de la novia. Con Sí. Norma Leandro y Alterio, donde uno conoce historias mucho más cercanas, qué sé yo, alguien que hasta hace 2 minutos y para toda la vida es tu papá o tu mamá y no te reconoce. Después hay una película muy conocida en Hollywood que es Diario de una pasión. Ah, no sé. Sí. Digo, en las historias cotidianas que uno conoce, familiares o amigos, qué sé yo, y sabes que es imposible comprender que nuestro cerebro puede ser tan brillante como de pronto nulo, y no sabes de qué estás hablando. Y gente que ha sido brillante y de pronto no sabe que esto es un vaso con agua. Es un tema. Entonces hay un proyecto en consecuencia. Exactamente. Bueno, ya quedó listo para ir a la próxima sesión, que es Vamos a fecha pasar en limpio. incierta, fecha Vamos incierta por ahora. a pasar en limpio el tema fechas. Mañana Sí. es viernes. Mañana es viernes. La agenda de la semana Don que San viene. Martín el domingo tomaba Día no laborable mañana. vuelo hacia otras trascendencias históricas. Exactamente. Moría el 17 de agosto ahí en En la exiliado, pobreza absoluta ¿no? casi. Con la Rivadavia no lo quería. Con la sobrevida que le dio el sargento Cabral. En la pobreza casi absoluta. Rivadavia no lo quería. No lo quería. Esa es la Argentina de la grieta. Esa es una grieta importante. Sí, claro. El tipo viene, el gran héroe, no desembarca. Pega la vuelta, no es que se toma Ezeiza, a qué hora me tomo, y se reembarcó y fue Boulogne-sur-Mer. a Boulogne-sur-Mer. Esto es el domingo. Pero la manganeta esta del turismo y qué sé yo, se adelantó y el viernes hay un feriado estatal. Es decir, no hay bancos. ¿Qué más no hay? Colegios, Colegio, congreso. Claro. actividad pública y todas aquellas actividades privadas que quieran adherir a no adherir. trabajar. San Martín. ¿Cómo se lo recordará San Martín, no? ¿Cómo se lo recordará? Sabés que ayer estuve jugando todo el día la batalla de San Lorenzo con mi nene porque Explícamelo, bien. contámelo. Porque- Contámelo, dale, porque contámelo. estaba muy ¿Qué, hay vengo del ahora hay virtual de eso? No, jugando, él se puso unas botas Ah, muy bien. Muy bien. ¡Epa! con un sable y me corría Bueno, y me le corría contaste por la y- casa y yo era español. Muy bien, Epa, pero decirle, yo soy itano. Yo soy italiano. No, bueno, pero había que jugar. Italiano. Muy bien, Decime, ¿cómo Y hoy, era? hoy A ver, hoy a la mañana fui a la recordemos actividad algo. en el jardín. San Lorenzo, Sí. Una batalla menor. la iglesia y la Pero estrategia de San Martín era salir por dos flancos. Exactamente, sí. Pero fue la primera batalla que gana viniendo de pelear en España. Recordemos que San Martín pelea primero en En España. Bailén. Exactamente. Padre español, Claro, por Padre supuesto. español. Vivió en España y luchó para España contra los Borbones. Digo, no, contra Napoleón. contra Napoleón. Claro. Exactamente. Y vuelve, viene de España y quedado en el ejército. La primera batalla que gana él al frente de esto es con Cabral, uno de ahí, los está soldados. ahí está el suceso del sargento Cabral y eso es lo que lo motivó. cautivó mucho a mi hijo. Afrodescendiente. El evento de Cabral. Afrodescendiente, exactamente. Porque, por supuesto, Hijo ese de ejército esclavos. de los morenos, Hijo de esclavos. los ponían adelante de todo, hijo de esclavos. Dijo, si volvés de la batalla, te liberaban. Ujú. Y se jugó la vida por San Martín entonces. En otro caso, claro. Cabral, soldado heroico. Sí, claro. Bueno, San Martín entonces. El viernes, Feriadeli. ¿Y la semana que viene qué va a Y pasar acá? tenemos lunes, primer día.
Dato no Lunes. menor del 17, cierre de listas a nivel nacional Claro. para las elecciones de octubre. Cierre. Puede haber prórroga hasta el lunes a la mañana, al mediodía. Pero el lunes se terminó. Se terminó. Hay que ver Deberían estar presentadas el lunes. ¿no? Exactamente. A primera hora. Hay que ver cómo influye eso en el transcurrir de la semana próxima. Por eso hoy el presidente también realiza un acto. Sí. En Buenos Aires, donde además está la elección provincial. El 7 En La de Plata. septiembre. En La Plata sigue siendo intendente aquel que fue intendente Alac. Con K Exactamente. final. Julio Arac. ¿Y a quién responde Alac hoy? A Unión por El la gobernador. Patria. Es Al un- gobernador. Al gobernador. Es un Sí. hombre de Kicillof. Es un hombre del peronismo histórico, ¿no? Histórico, Sí, sí, claro. claro. Te cuento la agenda legislativa. Por favor. En diputados. Por Martes 19 va a haber reunión de la Comisión Mixta Parlamentaria Revisora de Cuentas. Recordemos, son los dictámenes de la AGN, de la Auditoría General de la Nación, que tienen que tratarlos. La Comisión de Derechos Humanos y Garantías, que fueron invitados activistas, opositores y detenidos, que estuvieron detenidos, familiares de detenidos por el régimen de Nicolás Maduro. Van a estar aquí, los familiares. Yo digo, 5 segundos. No era habitual, no es usual, que hombres y mujeres que representan a la centroizquierda, a la izquierda argentina, incluido Adolfo Pérez Esquivel, cuestionaran a la presidencia de Maduro para que libere a un militante de izquierda en Venezuela. Bueno, Es inédito Es eso, inédito, pero bueno, también, una realidad que ya es inocultable. Totalmente. Desde el informe de Naciones Unidas de Derechos Humanos que hizo la propia Bachelet, ¿Te acordás? cargo, La expresidenta donde habla de de Chile. torturas, detenciones, Exacto. fusilamientos Totalmente. por parte del régimen de Maduro. Bueno, ¿no? y ahora... Nadie puede ocultar eso. No, es imposible. Es imposible. Y mucho menos convalidarlo. Por supuesto. La Comisión de Minería, el mismo martes también, Horacio, que va a plantear la creación de un sistema de información abierto sobre actividad minera. La Comisión de Prevención de Adicción, Control contra ¿Todo eso Lucha es cuándo? contra el Narcotráfico, ¿Todo eso es cuándo? el día martes Mucha 19. actividad. Mucha actividad. ¿Miércoles hay algo? El miércoles sí, lo único que hay es la Comisión de Ahí va. Mercosur. ¿A qué hora? ¿sí? Que va a recibir a las 10:30 horas. ¿Por qué Bueno. te interesa el Y, miércoles? No, pero para nunca saber se sabe, nunca Si se sabe. queda Salute. espacio para sesión o no. Adiós. Salute. Feliz día el domingo. No voy a hacer otra cosa de mi vida. Viva la patria. Muy Aunque bien, yo perezca, dijo el hombre, ¿no? por supuesto. No te vayas. Estás en Diputado TV. Gracias.